El debate se inició en el Congreso hace justamente 100 años, cuando se congeló el precio de los alquileres por ley, por primera vez en la Argentina, después de un aumento que había sido feroz de cerca de un 300% luego de la primera posguerra mundial, y se prorrogaron los contratos. Esto es, se les dio de alguna manera garantía a los inquilinos como para que nadie quedara sin vivienda. Luego la década infame volvió al régimen anterior a Irigoyen, digo, ¿no? Y hubo un censo escolar allá en la década del 40 que evidenció los resultados de esta manía por liberar y dejar todo librado al mercado. Jamás en la historia hubo tanto hacinamiento como se verificó en ese censo escolar anterior al 43. Jamás hubo tantas familias compartiendo vivienda ni tantas personas compartiendo habitación. Desde el 43 se congelaron por decreto los alquileres y se prorrogaron todos los alquileres, los de vivienda y los de trabajo. Y el peronismo generó la mayor cantidad de propietarios de vivienda, de inquilinos que pudieron comprar vivienda, por única vez en la historia, que prácticamente se triplicó la cantidad de propietarios en la Argentina entre el 46 y el 55. Ya el censo del 60 daba una cifra de 2,5 veces la cantidad de propietarios que había en el 43, porque el gobierno popular les había permitido comprarlas con sus medidas restrictivas y sus medidas protectoras. La Libertadora quiso cambiarlo y no pudo. Nadie en realidad podía cambiar semejante cambio que había producido el peronismo. Recién Onganía decidió terminar con la protección del alquiler para el trabajo. En el 68 y en el 69 en la Argentina se vio la mayor cantidad de desalojos comerciales, de comercio, porque también estaba protegido el comercio en la Argentina. Esto es, se prorrogaban por leyes que votaba el Congreso los contratos, se extendían para darles garantías de permanencia a los que trabajaban y a los que vivían de alquiler. La vuelta del peronismo en el 73 volvió a legislar protección. Inclusive hubo una garantía votada en el 74 que fue la Caja Nacional de Ahorro, que fue la garantía pública. Esto es, el Congreso votó en el 74 que los inquilinos accedían a la garantía a través del Estado. Esa caja de ahorro hoy es privada. Vaciaron el mercado de viviendas en el 75. Nunca fue tan difícil alquilar después de esa ley votada en el Congreso. Se venía la dolarización y lo logró la dictadura. Terminó con el régimen peronista, definitivamente, de protección a la vivienda y dolarizó. Hizo negocio de una vez por todas. El negocio se amplió. Muchos vieron el negocio. Comenzó a aparecer y se comenzó a multiplicar la tarea del comisionista. La ley alfonsinista del 84 en este Congreso especificó los alquileres, esto es, resolvió en su primer artículo, la ley 23.091, que los contratos de locación solo podían firmarse en moneda de curso legal. La dolarización de la convertibilidad terminó con eso. Si hasta el diputado Gioja tuvo que intervenir, porque en ese entonces, estoy diciendo ya en el 2002, el ministro Remelénico planteaba de que se tenían que liberar los alquileres y finalmente el Congreso lo que trató y votó fue de que los alquileres continuaban especificados, porque estaban dolarizados muchísimo por la convertibilidad, y además se iban a regir por la variación salarial. Algo que cambió cuando asumió Néstor Kirchner. El aumento general de sueldo que dio Néstor Kirchner hizo que se tuviera que modificar nuevamente la variación salarial en los alquileres. Si podemos redondear, por favor. Dolarización y negocio fácil, digo, el alquiler, y esto quiero dejarlo claro, sobre todo por la cantidad de comisionistas que hay. Tiene un solo bolsillo que paga, que es el del inquilino, y tiene muchísimas ventanillas que cobra. Esto es lo que trajo el cambio que hubo durante la dictadura. El alquiler es un negocio también. No solo la vivienda se mercantilizó el alquiler. Ahora entraron también los seguros de caución, las financieras, los bancos. Aquí prácticamente yo puedo decir quizás que estoy cerca sentado de un gran locador, lo digo con todo respeto,
Digo, porque no veo locadores. No existen más las cámaras de propietarios como había en la discusión de 1920 en el Congreso con Irigoyen, o en el 46 en las discusiones del peronismo, o en el 73. No existen más, por algo que dijo hace un rato el representante de inquilinos de Rosario. No existe ningún registro, se terminaron los registros en el Estado, nada se sabe. Y es la manera, digamos, de que se ha ocultado la verdad, digamos, del sector propietario. Nadie sabe realmente quiénes son los que tienen muchas viviendas y cuántas viviendas tienen. Para terminar, contratos más cortos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. Frecuencia más corta para pagar los aumentos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. En dos palabras, toda reforma en este contexto sería para que los inquilinos paguen más y los comisionistas hagan más negocios. El locador, bien, gracias. Fernando, porque más caro no pueden estar los alquileres. Ya termino. Han duplicado el tope que el propio Onganía, por decreto, declaró que no se podía cobrar alquileres superiores al 25% de los ingresos. Hoy están duplicados en relación a la dictadura del 66. Muchas gracias.